sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra de Dios. Muy buenos días. Siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios. No cabe duda que la palabra de Dios no solamente es alimento para nuestra alma, sino que además nos sana, nos conforta, nos anima. Y puedo decir que el mejor libro que existe de autoestima es la palabra de Dios. ¿Qué mejor va a construir la autoestima de cada uno de nosotros que el escuchar de nuestro buen Padre que Él nos ama y que somos importantes para Él? Hay un grave error en algunos que dicen que la palabra de Dios y que la Biblia son solamente historias donde Dios te castiga y donde Dios te condena, y no es cierto. Es una historia de amor donde vemos que Dios continuamente quiere conquistar nuestro corazón. Creo que uno de los graves errores de la sociedad del día de hoy es precisamente ese, que tratamos de enfocar absolutamente todo en el ser humano, en nosotros. Tú eres el rey, tú eres importante, tú todo lo puedes, tú vales mucho, que al final te das cuenta que tú por ti mismo eres absolutamente nada. De ahí es donde el mirar al cielo y descubrir el valor, descubrir la vocación, descubrir al Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. Él es el que vale, Él es el que nos da a nosotros el valor y la dignidad. Sin Él quedaríamos prácticamente sin nada, vacíos, débiles, frágiles. Por eso es importante leer y escuchar la palabra de Dios. Y sí, aunque ciertamente en la palabra de Dios vemos a un Dios que es celoso, no es por ninguna otra razón, sino porque nos ama, nos protege, nos cuida. Creo que la historia del día de hoy que viene en el Evangelio y que no es propiamente de Jesús, aquí Jesús no habla, se habla de Jesús, pero a través de una historia que escuchamos. Pero a través de esa historia nosotros podemos encontrar nuestra historia y podemos encontrar también la historia de muchas otras situaciones o momentos en nuestra vida donde, si pudiéramos entender esto, cuántos errores, problemas no nos hubiéramos evitado. Escúchala con atención, porque si no aprendemos la lección, corremos el riesgo de incluso volver a repetir los mismos errores. Dice así: en aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan,
y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se le diera y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y luego fueron a avisarle a Jesús. ¡Qué historia! ¿Y en esto encontramos una historia de amor? Sí, ya en otros momentos hemos hablado de la historia de Juan el Bautista. Alguien que murió porque le cortaron la cabeza. Pero también vimos en otro momento la historia de Herodes, alguien que vivía sin cabeza. Parecía que eran otros los que tomaban decisiones por él. Pero bueno, pensemos en este aspecto. Herodes, él creía, y en cierta manera pudiéramos decir que tenía razón. Pero quedémonos en este momento, en el primer plano. Herodes creía que él tenía poder. Era el rey, sí, tenía poder. Herodes creía que él tenía autoridad. Sí, era el rey. Él tenía autoridad. Herodes creía que tenía la libertad de hacer y deshacer lo que quería. Pues era el rey. Sí, seguramente tenía libertad. El problema es de que todo esto tiene un límite cuando estamos frente a Dios. Porque es Dios quien tiene todo el poder. Es Dios quien tiene toda la autoridad. Es Dios el único ser completamente libre. ¿Y por qué quiero subrayar esto? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros mismos, en nuestra buena autoestima, y el día de hoy hay tantos, y esto es lo que más circula en las redes sociales, algunos que te motivan y motivadores que te dicen: tú vales mucho, tú eres valioso, tú eres importante, tú tienes dignidad, tú tienes libertad, y tantas cosas por el estilo, que sí, es cierto, así como Herodes tenía poder, tenía autoridad, tenía libertad y tantas otras cosas. Pero frente a Dios, todo tiene un límite. Y nosotros tenemos que reconocer que la verdadera autoridad que nosotros tenemos viene de Dios. La verdadera libertad que nosotros tenemos viene de Dios. El verdadero poder que nosotros pudiéramos reclamar viene de Dios. Si tú quitas a Dios de tu vida, quedas totalmente solo, abandonado, a merced de las circunstancias, y lo voy a decir, a merced del pecado, de los vicios, de las traiciones, de que se te engañe, de que se te manipule. Porque Dios es el único quien tiene un fundamento firme. Él es. La autoridad, la libertad, la autoestima, todo eso que pudiéramos nosotros decir, no puede depender de ti. No puede estar solamente en ti. No puede ser algo tan subjetivo, porque si todo depende de ti, entonces al final te das cuenta que si tú al final no sientes nada, entonces estás abandonado. Y fácilmente se pudiera justificar el suicidio, por ejemplo. Herodes hacía muchas cosas equivocadas, porque él creía que tenía autoridad, porque él creía que era el rey, porque él creía esto y aquello. Y ya vimos que sí, en cierta manera pudiéramos decir: sí, él es el rey,
Él es quien tiene la autoridad civil. Él es quien puede promulgar leyes y puede decir que esto es legal o no. Pero frente a Dios no podemos engañarnos. Y Juan el Bautista le decía a Herodes, eso que estás haciendo está mal. No puedes hacerlo. La consecuencia es que Herodes empezó a molestar mucho porque él creía que tenía autoridad, porque él creía que tenía poder, porque él creía que era libre y podía hacer lo que fuera, aún en contra de Dios. Por eso él encarceló a Juan. Pero dice el texto que tenía miedo. Pues ¿por qué tienes miedo? Si tú eres el rey, si tú tienes libertad, si tú tienes autoridad. Porque te estás dando cuenta que hay alguien que la tiene más que tú. Hay alguien que tiene más autoridad que tú y ese es Dios. Ahora, en un momento de debilidad, porque todos somos débiles, por eso hay que reconocer que nosotros no tenemos todo el poder, como muchos dicen. En un momento de debilidad, Herodes decidió matar a Juan. Y digo debilidad, pero utiliza tú la palabra más fuerte. En un momento de Herodes tomó una pésima decisión. Parecía que toda la autoridad, todo el conocimiento, todo el poder que tenía como rey, de poco le sirvió. Cuando tú decides darle la espalda a la ley de Dios, cuando tú decides darle la espalda a los mandamientos de Dios, te le estás dando a ti mismo. Y eso te va a llevar a tomar malas decisiones y malas decisiones que te van a conducir a peores decisiones. Él no solamente tenía miedo, sino que al decidir matar a Herodes, dice que incluso hasta se entristeció. Y ahí no acaba la historia. Vemos a un rey que presume de poder, de libertad, de autoridad, que tiene miedo, que es un cobarde. A un rey que presume todo eso y que está triste. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo eso viene solamente de Dios. El poder, la libertad, el amor, la alegría viene solamente de Dios. Pero no solamente me quedo aquí. Si prestamos atención al primer versículo del Evangelio, Herodes ya también estaba rayando en la locura, porque él creía que Jesús era Juan el Bautista, que ahora tenía poderes milagrosos. ¿Hasta dónde llega, perdonen la palabra, la estupidez del ser humano cuando no reconoces a Dios? El valor que tú tienes como persona únicamente viene de Dios. Si tú haces a Dios a un lado para enfocarte, que tú eres el rey, que tú vales, que tú tienes libertad, que tú tienes buena autoestima, que todo es posible y bla, 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 al momento vas a terminar en una locura como Herodes, con tantos errores y problemas que trataste de maquillar bajo pretexto de que tú puedes, porque tú eres rey, porque tú tienes libertad, porque tú tienes autoridad, porque son tus derechos, que nadie te pisotee tu dignidad y bla, 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 bla. Quedas como un loco. Una persona con delirios de persecución. Una persona con bajo autoestima. Una persona destruida interiormente. Porque el único quien te puede ayudar a construir tu interior es Dios, tu Creador. De ahí la importancia de poder ser fieles a la palabra de Dios. Dios no viene a quitarte, Dios no viene a destruirte, todo lo contrario. La palabra de Dios no viene a ser una carga sobre ti, todo lo contrario. Pero si tú no eres capaz de escuchar y de ordenar tu vida al Evangelio, ten cuidado. Porque entonces te vas a ir destruyendo poco a poco y te vas a engañar a ti mismo, a tal grado que al final vas a creer que todo mundo está confabulando en tu contra, porque te centraste tanto en ti mismo que no hay ningún punto en equilibrio, que no hay ningún punto sólido donde puedas construir. El corazón del ser humano son como arenas movedizas. No puedes confiar totalmente en ti, ni tampoco en los demás. En Dios. Cuando confías en Dios puedes construir. Ya Jesús lo dijo, construir sobre la roca firme, que es la palabra de Dios.
Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios que nos ama, que nos cela, que nos defiende, que nos cuida, el Dios que camina con nosotros, que nos escucha y que nos manda tantos profetas y su propia palabra y no se cansa de invitarnos a vivir con Él. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros centramos todo en nosotros mismos, en nuestra propia vida, en nuestros propios derechos, que sí, son buenos, hasta cierto nivel son buenos, siempre y cuando nunca eliminemos a Dios de nuestra vida. Él es lo mejor que tenemos. Dicen por ahí que había una mamá sapo, una mamá rana. No, una mamá sapo, que se escuche mejor, ¿no? Que ella tenía varios hijitos que eran sapitos, ranitas. Y aquellas ranitas fueron a jugar y vieron una pelota grande de un niño que la había dejado ahí cerca del río. Y los sapitos, como nunca habían visto una pelota tan grande, color verde, fueron a decirle a su mamá que habían encontrado un sapo que era grande, grande, grande. Y la mamá sapo, como estaba centrada en ella misma y creía que ella era la mejor, empezó a inflarse y dijo, ¿así de grande? Y los sapitos, no, mucho más grande. Entonces la mamá sapo empezó a inflarse más. Les dijo, así de grande. Y los sapitos le decían, no, mamá, mucho más grande que tú. Y la señora decía, más grande que yo, imposible, yo soy la mejor, yo soy aquí la más grande. Y empezó a inflarse más. Y le dice, así de grande. Y los sapitos, no, mamá, mucho más. Y ella tomó más aire hasta que se reventó. A veces a nosotros así nos pasa, sobre todo en el tema de la autoestima. Es bueno que procuremos tener autoestima, por supuesto. Es bueno que procuremos quizás leer algunos libros o escuchar algunos videos que nos hablen del amor. Debemos de amarnos a nosotros mismos, por supuesto. Ya Jesús nos lo dijo. Pero siempre hay que reconocer que hay alguien que es más importante que nosotros, y ese es Dios. Hay alguien que tiene más autoridad que nosotros, y ese es Dios. Porque si no lo reconoces a Él como el Señor de tu vida, como el Rey soberano de toda la creación, al final vas a terminar siendo tú mismo tu propio enemigo. Y la destrucción no va a ser porque alguien venga a atacarte, sino porque tú mismo vas a pelear contra ti mismo. Sabemos que Herodes al final murió con delirios de persecución. Él mismo se autodestruyó. ¿En dónde le quedó todo el poder que tenía como rey? ¿En dónde le quedó toda la libertad y toda la autoridad? Nada. Cuando tú no reconoces a Dios, cuando tú no escuchas su palabra, estás condenado a autodestruirte. Así que el día de hoy nosotros pudiéramos reflexionar, ¿qué tanto escucho la palabra de Dios y qué tanto le dejo a Él la autoridad y el primer lugar en mi vida? Porque si me enfoco tanto en mí, corro el peligro de autodestruirme con delirios de persecución. Que tengas un excelente día.